Bienvenido a otra entrega más para este canal de iPhone y más tutoriales, y como leyeron en el título y la miniatura, vamos a proceder en descargar el famoso juego Free Fire, la cual es compatible con la lacto digital del gobierno sin utilizar suficientes recursos, ya que este emulador es bastante ligero para estas computadoras, así que te va a fluir perfectamente bien. También probaremos este control de juego, la cual pedí por eBay para ver si funciona con el juego. En breve lo vamos a verificar, así que no te despegues de tu pantalla. Empecemos. Oh, yeah! Dios no se equivoca, entonces dime cómo comprender. Explícame si me soltaste o te... Bien, una vez aquí, lo primero y más importante, vamos a dirigirnos lo que es al ordenador y van a descargar el siguiente archivo, la cual se lo estaré dejando en la descripción o en la caja de comentarios fijado para que lo descarguen automáticamente. Así que esto es totalmente rápido y no pesa absolutamente nada. Obviamente va dependiendo la velocidad de su internet, pero este archivo solo pesa 893 megabytes, así que es bastante liviano. Una vez descargado, ubicamos el archivo y lo movemos para el escritorio. Esto es opcional, si quieren lo pueden dejar en descarga. Le damos un clic derecho y le damos a extraer aquí, y aquí automáticamente le va a solicitar una contraseña para poder descomprimir el programa del juego que está dentro. Así que en la caja de comentarios te dejaré la contraseña y de igual modo te lo dejaré aquí en pantalla. Ya una vez extraído, podemos eliminar lo que es el archivo de WinRAR, ya que no lo vamos a necesitar, y aquí le damos a ejecutar como administrador. Ya lo que se instala, lo que es el juego, voy a proceder en conectar lo que es el control para dejarlo conectado para luego experimentar. Miren qué chulo, miren qué heavy se ve esa luz azul cuando se conecta. Este control de juego es apto y compatible para cualquier computadora, ya que es puerto USB-C y es para utilizarlo realmente para ordenadores. Una vez completado nos dejará otro archivo similar, y aquí por último le dan a ejecutar como administrador o doble clic en su mouse, y aquí le dan a permitir para que pueda acceder. Una vez abierto lo que es el emulador, simplemente le dan un clic en la parte inferior y se le va a reflejar lo que es el juego de Free Fire. Simplemente la abren y esta ventanita le dan a la X para que se cierre y esperan hasta que cargue el juego. Si en esta parte se pone muy lento, yo les recomiendo que reinicien su computadora y vuelvan a encenderla y abrir el programa nuevamente. Luego inicia sesión con Facebook en caso de que quieran jugar con otras personas. Yo lo hice como invitado, ya que hasta el momento no me interesa jugar con alguien en particular. Más adelante deben configurar algunas opciones. Esto es totalmente opcional, pero es importante para que el juego tenga más fluidez. Como pueden observar, el juego está totalmente en inglés, pero esta opción la pueden cambiar a español y ya se va a actualizar una vez ya ustedes cierren el juego y lo abran nuevamente. Igual las demás opciones deben configurar, así que si este video llega a 300 likes, haré un video configurándolo paso por paso correctamente para que tengan una mejor sensibilidad al jugarlo. Pero bueno, probemos el juego de modo predeterminado para ver qué tal. Te invito a que te suscribas, activa la campana de notificación para que no te pierdas los próximos videos que vienen a futuro. También sígueme en mis redes sociales como Instagram, Facebook, la cual estaré publicando más contenido de suma importancia por allá, así que ya saben. Aquí iniciamos lo que es el juego y como puedo notar corre totalmente bien, no se traba y eso es una buena impresión. Esta computadora cuenta con 4 GB de RAM, así que hay otras computadoras que solamente tienen 2 GB de RAM, así que posiblemente que le corra muy lento. Por eso es importante configurar las opciones. Aquí como pueden notar pueden ver los controles del juego en pantalla. Esta parte la pueden configurar y ponerlo a su estilo en su preferencia. La resolución de FPS me parece interesante, no está mala la calidad. Imagínate conectar la computadora a través del cable HDMI hacia la pantalla, se verá totalmente increíble y tendrán una mejor visualización y podrán disfrutar de una mejor partida. El control no me pudo funcionar ya que no es compatible con este juego. Este juego mayormente se utiliza con el mouse y con las teclas de la computadora. En la caja de comentarios déjame tus recomendaciones y dime qué otro video te gustaría que haga descargando otro juego para la lacto digital del gobierno. En mi canal de Telegram estaré compartiendo muchos enlaces de juegos de descarga para las computadoras, así que pásate por allá y únete a la comunidad para que estés al tanto y pendiente de los próximos contenidos que estaré subiendo en los próximos días. En la descripción te dejo el enlace. Si te quedaste hasta el final, te agradezco mucho. Apóyame con un like, suscríbete, así que nos vemos hasta la próxima. Adiós. Oh, yeah!